Muy bien, aquí también tenemos el otro documento que conoció en primicia el programa La Noche, es la sentencia de la Corte Suprema de Chile que archiva el proceso de extradición de Manuel Olate. El documento revela que la defensa del diseñador chileno pidió al tribunal una condena de costas, es decir, que el Estado colombiano asumiera los honorarios de abogado y otros gastos procesales. La Corte chilena negó el recurso. Esta es la sentencia proferida por el alto tribunal del país suramericano y que conoció en primicia el programa La Noche. El ministro instructor consideró que Colombia, al desistir de la extradición, ya no había razón jurídica para mantener el proceso. La Corte Suprema de Chile consideró el auto inhibitorio que declara en Colombia que las pruebas obtenidas del computador de Raúl Reyes para el proceso de Wilson Borja son ilegales. Están constituidos por el hecho de haber declarado la Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación Penal, ilícita la prueba obtenida desde el computador de Raúl Reyes en la Operación Fénix, en autos seguidos en contra de Wilson Alfonso Borja Díaz, que es de donde derivan los antecedentes en contra de quien se pide la extradición. En las condiciones anotadas no cabe más que sobreseer definitivamente estos autos. El documento también registra que la defensa de Olate solicitó condenar al Estado colombiano a pagar las costas del proceso, es decir, los honorarios de abogados y otros gastos, pero el tribunal negó esa pretensión porque al momento de realizarse el pedido de extradición por la República de Colombia existían antecedentes que ameritaban esa solicitud. El desistimiento de la petición obedeció a un hecho que aconteció con posterioridad. El Ministerio Público, respetando el principio de objetividad, al tener conocimiento de dicha resolución y a pesar de no estar ejecutoriada, dio de inmediato noticia de lo ocurrido al ministro instructor y al rechazar el instructor anterior el pedido de extradición por sentencia que después fue anulada, no impuso condena en costas. El ciudadano chileno Manuel Olate anunció que iniciará una demanda en contra del Estado colombiano por los perjuicios que pudo haberle causado este proceso de extradición. Manuel Olate, vuelvo con usted porque usted estuvo 2 meses en prisión a finales del año pasado y por supuesto usted ahora, cuando ya ha quedado libre de estos procesos, ya sea por forma o por lo que sea, usted cree que el Estado le dé una explicación y una indemnización. ¿Qué va a pedir exactamente? ¿Qué mecanismos va a usar para ello? Mis abogados están estudiando los mecanismos y la petición que se va a hacer. Así en concreto, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es estudiar precisamente cuáles son las acciones legales que vamos a hacer contra el Estado colombiano. Porque esto no empieza ni termina con el juicio en el que estuve preso durante más de 2 meses. Esto empieza a mediados del 2008 cuando Colombia entrega un dossier a algunos políticos chilenos y se filtra esta información a los medios de comunicación y hay una persecución desde esa época contra mi persona. Entonces tiene que ver también con eso. Pero usted está sustentando en que obviamente el Estado colombiano debe indemnizarlo porque por su pedido de extradición y por la determinación en su momento de la Fiscalía General de Colombia de la orden de detención, que lo puso usted también preso esos 2 meses, ¿le tienen que pagar esos prejuicios que le causó a usted esa detención? Si a usted no le parece que estar preso siendo inocente no es razón suficiente para demandar no solamente al Estado colombiano, sino al mundo entero si es necesario, entonces no somos personas que estamos en el mismo continente, no entendemos la libertad de la misma forma. Para mí es fundamental la libertad y por tanto considero que habérmela quitado solamente por pensar diferente, por disentir y por tener una posición política, a mí me parece que definitivamente si no hago eso es como estar diciéndole al Estado colombiano que hizo bien, que tenía razón, en circunstancias de que yo creo que el Estado colombiano aquí se equivocó absolutamente, que las pruebas que tenía contra mí eran falsas, que eran faltas de seriedad, y en definitiva el gobierno chileno se hizo parte de esto y se hizo cómplice de esta persecución solamente porque tenemos posiciones políticas diferentes. Sin embargo, la Fiscalía de Colombia no cree que usted sea inocente y a pesar de que por un hecho de forma tiene que ceder ante un tribunal porque pues las instituciones se tienen que respetar, pues no cree todavía que usted sea inocente, todavía no ha adelantado el juicio, tiene pruebas y cree que usted tiene que responder ante la justicia y muchas víctimas en Colombia también así lo creen. Usted obviamente dice que es inocente, pero de todas maneras también hay recursos como el de la Procuraduría General de Colombia que está en algún momento a punto de salir, también hay apelaciones en ciertos casos por parte de la Fiscalía, es decir, esto no es un tema cerrado todavía. Mire,
Para que vea lo diferente que son nuestras posiciones, cuando ustedes están diciendo que la Operación Fénix se ajustó a derecho y una serie de elementos que entregan para decir esto, yo solamente quiero recordarle que la Operación Fénix se llevó a efecto en Ecuador, en otro país. Por tanto, todo lo que ustedes están diciendo respecto de la ropa, del camuflaje, de la posibilidad que uno tiene en el fondo de estar ahí, sea su responsabilidad, no tiene sentido. De la misma forma que la Fiscalía piense que yo soy culpable, basado en precisamente presunciones, especulaciones, y definitivamente porque efectivamente tenemos posiciones políticas diferentes, eso no me hace culpable. Que ellos piensen eso no significa absolutamente nada acá. Aquí la Fiscalía Nacional y los organismos de investigación llevaron a cabo durante años una investigación sobre mi persona y llegaron a la conclusión de que no había ilícito en las acciones que yo llevaba a cabo. Por tanto, difícilmente podría la Fiscalía colombiana concluir otra cosa, considerando que ellos no han investigado con la misma intensidad con que se hizo eso acá en Chile. Quiero volver con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, y hablar exactamente del término que usa Manuel. Y es cierto, la presunción de inocencia tiene que estar por encima de cualquier cosa. Lo complicado acá es que, como la prueba se cae, la Fiscalía se quedó sin el argumento, no hubo juicio y finalmente no hubo verdad, y no hubo verdad para las víctimas de las FARC, en el caso concreto de este proceso. ¿Usted cree que las pruebas son falsas o considera en derecho que las pruebas son falsas? Doctor Charri. No, de ninguna manera. Que el hecho de que no haya tenido las condiciones de prueba, porque el recaudo no fue hecho con las formalidades que debe hacerse, no quiere decir ni que son falsas, ni que no es una información que debe gozar de cierta credibilidad. No olvidemos que la Interpol certificó que esa información no había sido manipulada. O sea, lo que es una información que se da en unas circunstancias y debe ser evaluada, contrastada y puede ser utilizada. Yo creo que el argumento de Manuel Olarte tiene un defecto, en el sentido en que el mismo Estado colombiano, utilizando sus controles y sus instancias, determinó que la prueba no era válida, de manera que no creo que haya lugar a reclamación y estamos frente a un asunto jurídico en donde hay posiciones diferentes y distintas interpretaciones y una autoridad colombiana fue la que tomó la decisión de no darle la categoría de prueba a esa información por las razones que hemos venido comentando. No le da categoría de prueba, pero doctor Montealegre, si la prueba es falsa, obviamente esto viene con una intención, ¿no? Si una prueba es falsa es porque alguien tuvo la intención de montar una prueba en contra de alguien. A la Corte Suprema decir que no es material probatorio, está diciendo que es falsa, acláremelo, porque obviamente yo entiendo que Manuel Olarte pues está en todo su derecho a defenderse, por supuesto, estuvo 2 meses preso, luego sale, está en libertad y tiene todo el derecho a reclamar, pero en términos jurídicos, ¿significa que lo que determinó la Corte es que es falsa o no, la prueba? De ninguna manera, la Corte jamás ha cuestionado la autenticidad del documento, el documento sigue siendo auténtico, el documento nunca fue distorsionado, el documento nunca fue alterado. ¿Cuál documento? Los archivos de Raúl Reyes. Es decir, ha sido una prueba que se ha manejado conforme a estándares internacionales que la misma Interpol ya dio un dictamen donde dijo los computadores no fueron alterados. O sea que lo que hay allí es el reflejo del pensamiento de Raúl Reyes. Pero no sirve ante la justicia. Es Eso decir, es una posición de no sirve para un juicio. Pero es una posición de un órgano de justicia colombiana. Pero todavía el tema, como usted muy bien lo plantea, Claudia, no se ha cerrado. Todavía falta una decisión importante en el tema del órgano que tiene Colombia más importante en materia de determinar si se han violado o no derechos fundamentales en un proceso como es la Corte Constitucional colombiana. Todavía la última palabra la tiene en este momento la Corte Constitucional. Ya el debate colombiano sigue en ese punto.